Hola canal, mi nombre es Ulises, y esta es mi historia. Soy taxista desde hace más de 10 años en la zona oriente del Valle de México. Trabajo de noche porque el tráfico baja y las corridas, cuando salen, pagan mejor. Aprendí a leer la ciudad por olores y reflejos, el diésel de los camiones sobre Zaragoza, la brisa salada que se cuela del lago por el Peñón, el brillo amarillento de las lámparas viejas en las laterales. Pero una madrugada, en el tramo que va del aeropuerto hacia la México-Puebla, recogí a un pasajero que no estaba vivo, y ese viaje me cambió la forma de mirar el retrovisor. Esa noche me tocó base frente a la Terminal 2. Lloviznaba. Los vuelos llegaban tarde por la neblina y yo llevaba más de 2 horas sin una sola carrera. Eran como las 12:10 cuando decidí moverme hacia Ignacio Zaragoza para buscar gente en los hoteles baratos que se alinean por la lateral. Pasé el puente del río Churubusco y me seguí en baja. El limpiaparabrisas dejaba un trazo gris sobre el vidrio, el tablero alumbraba lo necesario y el motor sonaba parejo, como si estuviera dormido conmigo. A la altura de la Pantitlán, justo donde la vialidad se abre en 4 carriles y luego se aprieta otra vez, vi a un hombre de pie bajo una lámpara defectuosa. No hizo seña con la mano ni caminó hacia mí, solo estaba ahí, mirando el piso, con una chamarra oscura empapada y una mochila colgada al frente. Frené por reflejo. Bajé el vidrio del copiloto y le pregunté a dónde iba. La voz me salió más amable de lo que me sentí, de madrugada uno elige con cuidado. No me respondió. Levantó la mirada despacio. Tenía la piel pálida, de ese tono de gente que se marea o acaba de salir de hospital, y los ojos enrojecidos como si hubiera llorado mucho. Me hizo un gesto breve con la cabeza y subió sin decir palabra. Cierra la puerta con cuidado, pensé, pero la puerta solo tocó el marco y quedó bien. Noté una cosa rara, no dejó charco en el piso, aunque venía empapado. A veces pasa cuando la chamarra es buena, me dije. Arranqué. ¿A dónde lo llevo?, pregunté, viendo el espejo interior. Él miró hacia adelante, fijo en la oscuridad. En voz baja, como si se hablara a sí mismo, dijo. A la Concordia. Por la Libre. La Concordia queda rumbo a La Paz, se agarra Zaragoza y luego la México-Puebla por la lateral. No es un destino de turistas de aeropuerto, pensé, pero quizá alguien lo esperaba allá. Asentí y puse la direccional. El radio del sitio marcaba interferencia y de pronto se quedó mudo. Apagué y prendí. Nada. La lluvia golpeaba en intervalos, sin ritmo. Conduje un rato sin hablar. El pasajero llevaba la mochila apretada contra el pecho. En algún momento, un olor tenue llenó la cabina, tierra mojada con algo metálico, como hierro en la lengua. Bajé la ventanilla 2 dedos para sacar el vaho y me di cuenta de que el aire estaba más frío adentro que afuera. No le di importancia, pero subí un poco el volumen de la música para tener compañía. Al pasar Puente de la Concordia, el hombre habló por primera vez con claridad. No tome la autopista. Por la Vieja. La Vieja es la libre que bordea colonias con cerros pelones y talleres mecánicos que de noche parecen cajas negras. Obedecí. Me metí a la lateral y tomé la incorporación. Las luces de las tienditas quedaban atrás como luciérnagas cansadas. La carretera se puso recta, lisa, con los reflectantes dibujando un camino en fila. ¿Sigue lloviendo en La Paz?, pregunté, sin voltearlo a ver. No respondió. Miré el espejo. El pasajero sostenía la mochila con las 2 manos, pero ahora la traía desabrochada. Dentro alcancé a ver un paquete envuelto en tela, como un ramo. Pensé en flores de velación y el estómago me brincó, pero me obligué a no imaginar tonterías. Pasamos por un altar carretero chiquito, de esos con veladoras en vasos de cristal y un santo despintado. El hombre se movió apenas, como si quisiera ver. Al llegar al kilómetro 20, señaló con un gesto el acotamiento derecho. Ahí. Me orillé y puse intermitentes. No había casa cerca, solo un terraplén lleno de hierba que brillaba por la lluvia y un poste con el letrero torcido. El hombre abrió la puerta sin prisa, bajó con la mochila abrazada y se quedó inmóvil, mirando hacia el monte. Yo esperé con las manos en el volante, dudando si cobrarle o no. A los segundos regresó sobre sus pasos y se inclinó por la ventana del copiloto. El aliento no empañó el vidrio.
Lo vi más de cerca. Tenía una cortada en la ceja, seca, y la piel del cuello marcada como por una liga o cordón. Habló casi sin mover los labios. ¿Me espera 2 minutos? Es aquí. Asentí. Se internó entre la hierba. El haz de mis faros alcanzó a dibujarle la espalda y luego desapareció. Me quedé solo, escuchando el motor y esa lluvia que parecía no mojar. Bajé un poquito la música. A lo lejos se oía el rumor de la autopista y el ladrido ocasional de un perro en algún patio. Pasó 1 minuto. Luego otro. Miré el reloj, 12:25. Algo en el aire dentro del taxi cambió, un frío que no venía de la lluvia ni del clima. Como cuando abres la puerta de una cámara frigorífica. Se me pusieron frías las manos y el cuello. Miré por el espejo y por un instante creí ver a alguien sentado atrás, una silueta con la cabeza ladeada, pero cuando giré no había nadie. El hombre no volvía. Apagué el motor para escuchar mejor. El silencio recomenzó, limpio. Alcancé a distinguir un murmullo breve, como voces. Luego, nada. Decidí bajarme. Tomé la lámpara del tablero y la abrí hacia el terraplén. La luz recortó huellas frescas en la tierra, subían hacia un punto donde la hierba se abría en cruz. Me acerqué unos pasos, y ahí lo vi. Un altar reciente, con fotos en plástico, listón negro y veladoras nuevas protegidas por frascos. En el centro, un retrato de un joven de 20 y tantos con chamarra negra. A un costado, otra foto, más pequeña, una mujer con su hijo, ambos con coronas de papel metálico, sonriendo. Debajo, en letras recortadas de una impresión casera, nos vemos en la Concordia. 5 de noviembre. Sentí que alguien estaba a mi lado. Giré la lámpara. Era él, parado en silencio, con la mochila ahora cerrada y el cabello pegado a la frente. No lo había escuchado bajar por la hierba. Me dijo: ya podemos seguir. Volvimos al carro. Subió sin girar la cabeza. Cerré y encendí. Metí primera. Nadie dijo nada. Conduje despacio hasta ver a lo lejos unas luces frías de una gasolinera a medio kilómetro. Él habló de nuevo. Ahí me deja. Me orillé junto a la bomba apagada. El vigilante dormía en una silla de plástico, con una sudadera vieja por cobija. Saqué mi celular para abrir la app del taxímetro y calcular el costo. Cuando desbloqueé la pantalla, el reloj marcaba 12:10 otra vez. No tenía sentido. Lo dejé pasar, quizá el equipo se trabó. Son 180, dije, tratando de sonar normal. El hombre no buscó dinero. De la mochila sacó un llavero con forma de pelota de fútbol, gastado, y lo dejó en el portavasos del tablero. Para que no se le pierda el camino, dijo. Le ofrecí cambio, sin saber por qué hice ese gesto. No lo había visto pagar. Él abrió la puerta. Antes de bajar, dijo sin mirarme: gracias por traerme a verlos. Se fue caminando hacia los baños oscuros, cruzó por una franja húmeda de concreto y se perdió detrás de un anuncio gigantesco de refresco. Esperé a que reapareciera por el otro costado. No volvió a salir. Abrí la puerta, bajé y di la vuelta al anuncio. Nada. Ni hacia la tienda, ni hacia la parte trasera de la gasolinera. El velador seguía dormido. Me acerqué y le pregunté si había visto pasar a un muchacho con chamarra negra. Me miró como se mira a quien despierta a otro injustamente. Aquí no entró nadie, jefe. Regresé al coche con esa sensación de haber tomado café frío. El llavero estaba ahí. Lo toqué, estaba seco. Lo guardé en el compartimento bajo la palanca. Apreté el volante con las 2 manos, como si el plástico pudiera darme una respuesta. Antes de arrancar, revisé por costumbre la cámara frontal que a veces uso como dashcam. Tenía un archivo nuevo con la misma hora de la recogida. Le di play. Se veía la lateral de Zaragoza, la lámpara y la figura acercándose al coche. Cuando abre la puerta, el video se llena de estática y luego la imagen salta a la libre, con los 2 asientos vacíos. No había nadie sentado junto a mí. No lo niego, respiré como quien sale de una alberca. En ese momento decidí volver al altar del terraplén.
No sé si fue curiosidad o necesidad de entender. Arranqué y regresé por la misma vía. El tramo estaba más oscuro que antes, como si la lluvia hubiera apagado todo alrededor. Me orillé justo donde las veladoras dibujaban el borde entre la hierba y el asfalto. Apagué. Tomé la lámpara. Subí por el mismo trazo de huellas. El altar estaba igual, pero con una diferencia. Sobre el retrato del joven habían colocado la misma mochila que vi en el taxi, doblada perfectamente, con el cierre hacia arriba. A un costado, en el marco de la foto, alguien había escrito con plumón: Ulises, gracias por traerlo. Mi nombre no estaba en ningún lado visible del taxi. Lo supe de inmediato, eso no era una coincidencia que yo pudiera explicar con lógica barata. Bajé la lámpara. No recé. Solo dije en voz normal, para que el aire oyera. De nada. El aire dejó de oler a metal. Y por primera vez en toda la noche sentí calor adentro del pecho, como cuando te da el sol de mediodía al salir de un taller frío. Regresé al coche. Al encender, el radio volvió a la vida sin que yo tocara nada. Una noticia vieja sonaba sobre un choque múltiple en esa misma zona, con 2 muertos y un desaparecido que al final encontraron sin vida en el canal lateral, varios días después. La fecha era de 5 de noviembre, años atrás. Me quedé mirando el tablero, dejando que el dato hiciera su trabajo dentro de mí. La resolución la entendí sin necesidad de que nadie me la explicara. El pasajero no necesitaba llegar a una casa ni a un hotel, necesitaba volver al sitio. Las palabras "nos vemos en la Concordia" en la impresión del altar no eran promesa de visita, eran la última frase que alguien le leyó de un mensaje o de una cita que nunca alcanzó. Tal vez la mochila y el llavero eran lo único que quedó flotando en la orilla del canal cuando la lluvia se lo llevó. Tal vez su familia puso el altar ahí para que quienes pasáramos lo recordáramos cada aniversario. Y esa noche, justo a esa hora, él hizo lo que debía, volvió y me usó para cerrar el camino. Desde entonces cargo el llavero de fútbol colgado discretamente junto al espejo. No por superstición, sino para recordar que cuando la calle se vacía y el clima se apaga, uno no maneja solo. Y aprendí una regla que comparto con quien quiera escucharme: si subes a alguien sin prisa, empapado, que hable poco y que te pida la ruta vieja, no discutas el costo ni la distancia. Llévalo a donde te quiera llevar, y cuando te dé las gracias, acéptalas como si fueran cambio justo. Un mes después volví a esa ruta. Pasé de nuevo por el altar. Había flores frescas, listones limpios, y entre las fotos, una nueva, la del mismo joven con su madre y su hijo pequeño, todos sonrientes. Dejé una moneda en el borde del frasco y encendí una veladora. El aire no estaba frío. La carretera sonaba normal, con los camiones largos tosiendo en ascenso y las motos lejanas haciendo su ruido hueco. El mundo, por un momento, estuvo en su sitio. A veces, de madrugada, el radio del sitio lanza un chasquido y por un segundo se escucha la estática como si alguien fuera a hablar. Yo aprieto el llavero y miro al frente. No espero sustos. Espero instrucciones. Si algún día vuelve a subir alguien como él, ya sé lo que tengo que hacer: conducir, acompañar y regresar. No sé si eso asusta o consuela. Pero en la libre que lleva a La Paz, cuando el reloj marca la misma hora y la lluvia cae finita sobre la lámina, yo repito para mí: no todos los pasajeros van a casa, algunos solo quieren llegar a su altar. Y por raro que suene, desde esa madrugada manejo más tranquilo. Porque supe que el trabajo no siempre es mover gente, a veces es acomodar memoria. Hola canal, mi nombre es Rogelio, y esta es mi historia. Trabajo como taxista en Guadalajara, y desde hace más de 15 años ruedo las calles de madrugada. Siempre he creído que el peligro real no viene de los vivos, sino de los lugares que guardan demasiada historia. Y la historia que me tocó vivir en la carretera a Chapala es algo que todavía me cuesta contar. Era una madrugada fría de enero. Había dejado a una pareja en el aeropuerto y regresaba a la ciudad por la libre. La niebla bajaba desde los cerros como una sábana, y las luces de los postes parecían flotar sobre el pavimento mojado. Eran cerca de las 12:40 cuando, a lo lejos, vi una silueta en el acotamiento. Al principio pensé que era un ciclista, pero al acercarme noté que era una mujer joven,
parada bajo una señal de tránsito. Llevaba un vestido azul claro y un suéter viejo sobre los hombros. Hacía frío, pero parecía no notarlo. Me hizo seña con la mano. Me orillé. Bajé el vidrio. «Buenas noches, ¿va para Guadalajara?», pregunté. Ella asintió. Tenía el cabello húmedo, pegado al rostro. Subió sin decir palabra. Su piel estaba helada, al punto de que la sentí a través del aire. «¿Hasta dónde la llevo?», le pregunté mientras arrancaba. «Al centro», respondió en voz baja. «Por favor, no tome la autopista». Esa petición me sacó de onda. La libre es larga y más peligrosa, pero asentí. A esa hora no hay tráfico y uno evita problemas. Conduje en silencio unos minutos. La neblina era tan espesa que apenas veía 10 metros al frente. Cada faro del coche parecía pelear por un hueco en el aire. La muchacha miraba por la ventana, quieta. Parecía preocupada. «¿Viene del aeropuerto?», le pregunté, por romper el silencio. Negó con la cabeza. «Del lago», dijo. «¿De Chapala?», asintió. Su voz era tan suave que apenas se escuchaba. «Mi novio vive allá». Discutimos. Me vine caminando. Me quedé callado. Pensé que quizá había tenido una pelea y necesitaba llegar a casa. Pero algo no encajaba. Estábamos a más de 20 kilómetros de Chapala y sus pies estaban limpios, sin lodo, sin rastro de tierra. Pasaron unos minutos sin hablar. En el aire comenzó a sentirse un olor raro, como a flores marchitas mezcladas con humedad vieja. Pensé que venía de la calle. Bajé la ventana, pero el olor seguía igual. Miré el espejo retrovisor. La muchacha seguía con la mirada perdida. «¿Está bien?», pregunté. «Sí. Solo estoy cansada», respondió sin mirarme. Seguimos avanzando. Cuando pasamos el entronque hacia Acatlán de Juárez, noté algo en el asiento. La muchacha no dejaba sombra. El faro del tablero alumbraba su pierna, pero el respaldo del asiento detrás de ella seguía iluminado. Tragué saliva y seguí conduciendo sin voltear. El silencio se volvió tan espeso como la niebla. Sentía que el aire dentro del taxi pesaba. En la radio comenzó a escucharse una interferencia suave, como si alguien intentara hablar. Subí el volumen. Entre la estática, una voz dijo: «¿Unidad 34? Cuidado con la muchacha». Me congelé. «¿Quién habla?», respondí, sin apartar la vista de la carretera. No hubo respuesta. Miré el espejo. La pasajera me observaba. Tenía los ojos completamente negros, sin brillo, como si reflejaran toda la oscuridad del auto. Me quedé sin voz. Ella sonrió apenas. «No tenga miedo», dijo. «Solo necesito llegar». El tono era tan tranquilo que, contra todo instinto, seguí manejando. Cuando llegamos al puente Calderón, la niebla se levantó un poco. Del lado derecho, donde el lago comienza a formar canales, se veía una curva cerrada con un guardarraíl torcido. En ese momento ella habló por última vez. «Aquí me bajo». «¿Seguro?», pregunté. «¿No hay casa cerca?». «Sí. Ya estoy en casa». Metí el freno y me orillé. Ella bajó sin cerrar la puerta. Caminó hacia el borde del puente y desapareció entre la neblina. No escuché pasos, ni salpicaduras, nada. Bajé del taxi con la linterna. Caminé hasta el barandal. Abajo solo había agua oscura y ramas flotando. «Señorita», grité. Nada. Al regresar al taxi, la puerta seguía abierta. En el asiento donde estuvo, había una rosa blanca completamente seca, sin una gota de agua encima, como si hubiera pasado años guardada. Al tomarla, noté que en el tallo había una cinta azul con letras bordadas, In Memoriam. Abril, 2004. Sentí el estómago caer. No sé cómo, pero supe que el nombre de esa cinta era el de ella. Conduje hasta el retén más cercano. Había 2 policías tomando café. Les conté lo sucedido. Uno de ellos, el mayor, me miró sin sorpresa. «¿Una muchacha de vestido azul?»,
Preguntó. Asentí. Se subió hace una hora, más o menos, cerca del entronque de Chapala. El oficial suspiró. Llevamos años oyendo eso. Se llamaba Abril Torres. Murió aquí, en el puente Calderón. Su novio perdió el control y el carro cayó al agua. Él salió con vida, pero a ella la encontraron 3 días después, enredada entre las ramas. Desde entonces, los choferes dicen que la ven caminando hacia la ciudad. Siempre pide que la lleven al centro y se baja aquí mismo. Me quedé sin palabras. ¿Y nadie ha hecho nada?, pregunté. El policía dio un trago al café. ¿Qué haría usted? No hace daño. Solo pide un aventón. Dejé la rosa sobre la torreta apagada de la patrulla y me fui. No conté nada a nadie. Pero esa noche no dormí. Al día siguiente, cuando limpié el coche, encontré en la parte trasera del asiento una mancha circular sobre la tela, como si algo húmedo se hubiera quedado ahí. Era una marca gris, perfectamente redonda, y olía a agua estancada. Pasaron semanas. Una madrugada de febrero, en el mismo tramo, vi un taxi detenido con las luces de emergencia encendidas. Me orillé para ver si necesitaba ayuda. Era un muchacho joven, novato, con la cara desencajada. Subió una mujer, me dijo. De vestido azul. Se bajó antes del puente y dejó una rosa blanca en el asiento. Sentí que la piel se me erizaba. Le pedí que me la mostrara. Era igual a la que había dejado en mi coche. La misma cinta azul. Le conté mi historia, con calma, y le pedí que hiciera lo mismo que yo, dejar la rosa en el puente. Así lo hicimos. Cuando bajamos de los autos, la niebla volvió a espesarse. El muchacho encendió su linterna y alumbró el guardarraíl torcido. Entre los metales vi algo brillar. Era un retrato dentro de una bolsa plástica, la misma mujer, con su vestido azul, sonriendo junto a un hombre joven frente al lago. Detrás de la foto, con letra infantil, alguien había escrito, para que vuelvas a casa. El muchacho se echó a llorar. Yo solo puse la mano sobre el barandal y murmuré una oración. No sé si fue casualidad o señal, pero en ese momento la neblina se abrió un poco y una corriente de aire tibio cruzó el puente, levantando la cinta de las flores. Desde esa noche, cada que paso por ahí, dejo una rosa blanca en el guardarraíl. A veces está sola, a veces hay más. Y sé que no soy el único. La resolución me llegó un año después, en la forma más simple. Un pasajero habitual, un hombre mayor que trabaja en mantenimiento del aeropuerto, me contó que su hermano era policía en ese tramo. Una madrugada vio a la muchacha de azul. En lugar de huir, se bajó del carro, le habló con calma y le dijo: «Ya todos te vimos, Abril. Ya puedes descansar». Desde entonces, dicen, los avistamientos bajaron. Pero en noviembre, el mes en que murió, la gente aún deja flores blancas en el puente. Yo sigo manejando. Y cada vez que un cliente sube y me pide que lo lleve por la libre, lo observo por el espejo con atención. No por miedo, sino por respeto. Hay pasajeros que pagan con dinero, y otros que solo pagan con silencio. Porque a veces, manejar un taxi de noche es eso, llevar a alguien a su último destino, sin hacer preguntas. Y si algún día ven una muchacha de vestido azul parada en la niebla, no tengan miedo. Solo asegúrense de dejarla donde lo pide. Hola canal, mi nombre es David, y esta es mi historia. Llevo más de 13 años manejando taxi en Monterrey, casi siempre de noche. En este oficio uno se acostumbra a todo, borrachos, agresivos, pasajeros que se suben sin rumbo, y otros que simplemente se quedan callados todo el viaje. Pero hubo una madrugada que no se me olvida, porque recogí a alguien que, con el tiempo supe, no tenía cómo pagarme, ni por qué seguir aquí. Era una noche fría de diciembre. Las calles del centro estaban vacías, y el aire traía ese olor a humedad y asfalto que deja la llovizna cuando apenas toca el suelo. Yo había dejado a un cliente en la avenida Félix U. Gómez y decidí dar la vuelta por Constitución, rumbo al oriente, para cerrar la jornada. Eran cerca de las 12:30, y el cansancio ya me tenía medio adormilado. A la altura del paso elevado,
donde las luces de los postes titilan como velas viejas, vi una figura caminando sobre la banqueta. Era una mujer, con abrigo largo y cabello oscuro. Tenía el paso apurado, como quien busca salir del frío. Le hice seña con las luces y frené. Se acercó despacio. Al abrir la puerta, sentí un aire helado entrar en la cabina, y no sé si fue el cambio de temperatura o algo más, pero mi piel se erizó de inmediato. «Buenas noches», le dije, con la voz más tranquila que pude. Ella sintió y subió sin mirarme. Traía un bolso pequeño entre las piernas. El olor a perfume viejo llenó el taxi, un aroma dulce y empolvado que me recordó al de mi abuela. «¿A dónde la llevo?», pregunté. «Al Panteón, el de Topo Chico», dijo con voz baja, casi un susurro. Al principio pensé que había oído mal. No era común que alguien pidiera ir al Panteón a esa hora, pero no quise hacer preguntas. Asentí y arranqué. La ciudad estaba callada. Solo el ruido de los limpiaparabrisas y el motor acompañaban el trayecto. Mientras conducía, noté que la mujer no dejaba de mirar por la ventana, como si buscara algo entre la oscuridad. De vez en cuando murmuraba palabras que no alcanzaba a entender, frases sueltas, tal vez oraciones. «¿Tiene algún familiar allá?», pregunté, para romper el silencio. Ella giró apenas la cabeza y respondió: «Mi hijo». La forma en que lo dijo me encogió el pecho. No había tristeza ni llanto, solo una certeza tranquila, como si dijera algo que ya aceptó hace mucho. Seguimos por la avenida. Pasamos frente a una tienda cerrada y luego por una gasolinera sin luces. La ciudad parecía muerta. En cierto momento, el aire dentro del coche empezó a oler a cera quemada, como cuando se apagan veladoras. Bajé un poco la ventana, pero el olor persistía. La mujer sacó algo del bolso, una fotografía doblada. La miró durante unos segundos y luego la dejó en su regazo. Alcancé a distinguir a un niño de unos 8 años con uniforme escolar. En el borde de la foto se leía, escrito con marcador, Luisito, 2012. Intenté no mirar demasiado. Había algo en esa imagen que me revolvía el estómago. «¿Quiere que la espere afuera cuando lleguemos?», pregunté. «Sí». «No tardo», respondió sin apartar la vista del vidrio. Cuando entramos al tramo que lleva hacia el Panteón, noté que las luces de los postes se apagaron de golpe, como si una sombra enorme hubiera pasado frente a ellas. Solo los faros del taxi iluminaban el camino. A ambos lados, las bardas de piedra y las cruces oxidadas aparecían y desaparecían entre los destellos. Llegamos al portón principal. Estaba cerrado con candado. Frené y giré un poco para alumbrar la entrada. Ella se inclinó hacia adelante y dijo: «Por la parte vieja. Tiene una reja sin llave». Obedecí. Avancé por un camino lateral hasta llegar a un tramo donde la pared del cementerio estaba incompleta. Efectivamente, una reja vieja colgaba torcida. Me orillé. La mujer bajó sin decir más. Caminó hacia la reja y la empujó. Se abrió sin resistencia. Entró, con paso lento. La seguí con la mirada hasta que su silueta se perdió entre las lápidas. Me quedé con el motor encendido, las manos sudadas sobre el volante y una sensación rara en el estómago, como si hubiera cometido un error. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Pensé en ir a buscarla, pero algo dentro de mí me dijo que no debía hacerlo. Cuando el reloj marcó la 1:05, escuché un golpe seco en la cajuela. Brinqué en el asiento. Miré el retrovisor. Nada. Otro golpe, esta vez más fuerte. Salí del coche con la linterna. El aire afuera era gélido. Me acerqué a la parte trasera. El golpe se repitió 3 veces, desde dentro. Tomé aire y abrí la cajuela de un tirón. Estaba vacía. Solo había una flor marchita, un lirio blanco y una fotografía vieja, igual a la que ella había sostenido, pero en lugar del niño, mostraba la imagen de una tumba con su nombre grabado, Luis Alberto Gómez, 2004-2012. El corazón me golpeó el pecho. Cerré la cajuela y volví al asiento. Al mirar por el espejo, casi se me sale el alma, la mujer estaba sentada otra vez atrás, mirándome. «Ya terminé»,
dijo con voz apagada. No sé cómo logré mover el pie, pero metí la marcha y arranqué. Durante el camino no dijo nada. La llevé de regreso al centro, donde me pidió que la dejara frente a una tienda vieja con cortinas metálicas. Se bajó despacio. Antes de cerrar la puerta, me extendió la fotografía del niño. Guárdela. Para que no se olvide de nosotros. Luego caminó hacia la esquina y desapareció entre las sombras. Me quedé un rato con el motor encendido, respirando hondo, tratando de entender qué acababa de pasar. Cuando me atreví a mirar la foto otra vez, sentí el cuerpo helado. En la esquina inferior había una marca húmeda, como una huella dactilar, pero no era mía. Esa noche no dormí. Al día siguiente, por pura necesidad de comprobar que no estaba loco, fui al panteón de día. Le conté al encargado lo que había pasado. Me escuchó con calma, sin sorpresa. ¿Una mujer delgada, cabello negro, perfume dulce?, preguntó. Asentí. Se llamaba Norma, dijo él. Murió hace unos años. Cruzaba la avenida con su hijo cuando los atropellaron. Ella murió en el hospital, pero el niño aquí se quedó. Desde entonces, cada diciembre, hay quien la ve pedir taxi para venir a visitarlo. Sentí un vacío en el pecho. Le mostré la foto. El hombre la miró y dijo: esa es su tumba. Mire abajo. Levantó la foto y, con la luz del sol, se veía algo que no noté antes. Detrás de la imagen del niño, al trasluz, había otra figura, borrosa, como si alguien se hubiera colado al fondo de la toma. Era ella. No volví a trabajar por unos días. Cuando regresé, la foto seguía en el tablero. No pude tirarla. La guardé en la guantera. Semanas después, mientras esperaba pasaje en una base de taxis, un compañero nuevo contó que una mujer lo había detenido en la misma zona. Le pidió llevarla al panteón, pero antes de llegar, desapareció del asiento. Dijo que olía a flores marchitas y que al volver la cabeza encontró una foto tirada en el piso, la de un niño. No le dije nada. Solo lo escuché en silencio. Desde entonces, cada diciembre dejo una flor blanca afuera del portón del Panteón Topo Chico. A veces está sola, a veces hay otras iguales. Y aunque no soy devoto ni creyente, cada vez que paso por la avenida de noche y veo una sombra esperando taxi bajo un poste apagado, bajo la velocidad. No siempre se sube, pero a veces la brisa trae ese mismo perfume empolvado, dulce y triste, y sé que anda cerca. A la gente le cuesta creer este tipo de cosas, pero yo sé lo que vi, lo que olí, y lo que aún guardo. Algunos viajes se pagan en efectivo, y otros con memoria. El mío fue de esos que te dejan una deuda que no se cobra. Desde aquella madrugada aprendí a mirar por el retrovisor con respeto. No todo el que pide un aventón quiere moverse, algunos solo buscan que alguien los acompañe un rato más en el camino que no termina. Y si alguna vez escuchan golpes en la cajuela o sienten olor a cera dentro del taxi, no se asusten. Puede que alguien esté intentando regresar a casa, aunque sea por un momento. Hola canal, mi nombre es Miguel, y esta es mi historia. Manejo taxi en la Ciudad de México desde hace 15 años, casi siempre de noche. Me gustan las avenidas largas y rectas, esas donde la mente se queda callada y el motor respira parejo. Conozco bien Calzada Tasqueña, División del Norte, Eje 3, Churubusco y, sobre todo, Avenida Tláhuac, que a ciertas horas parece más un canal oscuro que una calle. Entre medianoche y amanecer la ciudad cambia de piel, el ruido se apaga, la humedad se pega a los vidrios, y cada poste lanza una luz cansada. La madrugada que les voy a contar me tocó base cerca del Hospital de Soco, y desde ahí me fui corriendo hasta Periférico Oriente para agarrar pasaje rumbo a Tláhuac. Lo que recogí no era un pasajero común, era alguien que estaba cumpliendo un pendiente que no pudo terminar en vida. Eran las 12:10 cuando dejé un viaje en Coyoacán. Caía una lluvia finita, de esas que solo ensucian el parabrisas, y el aire olía a tierra recién volteada. Decidí bajar por Río Churubusco y tomar Calzada Tasqueña para salir a Tláhuac. El tránsito estaba vacío, las luces del tablero daban un brillo azul al interior y el radio del sitio sonaba con estática intermitente.
En el cruce con Canal de Miramontes, vi a lo lejos una figura junto a la parada de autobús, una mujer mayor, de rebozo oscuro, bolsa de mandado de tela en la mano, parada muy derecha bajo una lámpara que parpadeaba. No hizo seña, no avanzó hacia mí, solo se quedó allí como si me estuviera esperando a mí y solo a mí. Me acerqué y bajé el vidrio del copiloto. Pregunté a dónde iba. La señora no me miró de inmediato. Tenía la piel clara, el cabello recogido y los ojos muy negros. Su voz salió limpia, sin titubeo, con ese tono de las abuelas que piden las cosas como si fueran instrucciones de cocina. A San Lorenzo Tezonco, hijo. Por Avenida Tláhuac, no por la autopista. De preferencia, por la orilla donde están los puestos. Asentí. No me pareció raro, a esa hora muchos evitan los tramos rápidos. Abrió la puerta con cuidado, subió y acomodó la bolsa a sus pies. Aunque traía el rebozo húmedo, el asiento no se mojó. El aire, en cambio, se volvió más frío, como si se hubiera abierto la puerta de un refrigerador. No era frío de clima ni de lluvia, era un frío pesado que se siente en la nuca. Arranqué despacio. La señora miraba por la ventana con la atención de quien reconoce las calles por su olor más que por su nombre. Al pasar por la viga, el radio del sitio chisporroteó. Giré el potenciómetro para afinar la frecuencia y de pronto entró, clara, una música que no venía de ninguna estación actual, un danzón viejo, con metales lejanos y un raspón de aguja al fondo, como si lo tocaran de un acetato rayado. Lo bajé por reflejo, pero la melodía siguió sonando apenas audiblemente, mezclada con la lluvia. La señora no dijo nada. ¿Va a ver a alguien?, pregunté, solo para romper el hielo. Voy a dejarle sus flores, dijo ella. Ya es hora. No pregunté a quién. Seguí el trazo de Tasqueña hasta tomar Tláhuac. A esa hora, los charcos brillan como espejos con fondo negro. Las estaciones elevadas de la línea dorada aparecían y se desvanecían en los retrovisores. La señora no dejaba de observar la calle, como si contara mentalmente los postes o los negocios cerrados. En algún punto, el olor a cempasúchil y copal se coló a la cabina, nítido, de mercado en vísperas de Día de Muertos. No era temporada, estábamos a mitad de año. Bajé un poquito la ventana, pero el aroma no se disipó. Al pasar por Tezonco, antes del panteón, la señora habló en voz baja, casi como para sí. Falta poquito. No se vaya por el camellón grande, sígame por la orilla. Obedecí. Metí direccional y me apegué al carril derecho, bordeando puestos cerrados con lonas atadas, loncherías en silencio y tienditas con reja. La lluvia hacía líneas oblicuas en el parabrisas. La aguja del velocímetro estaba clavada en un ritmo cómodo. El taxímetro marcaba lo normal. De pronto, sin que yo hiciera nada, la hora del tablero regresó 10 minutos, de 12:40 a 12:30, como si el tiempo se hubiera resbalado. Lo noté, tragué saliva, y preferí no comentarlo. Arriba de los postes, un cable chisporroteó y se apagó un tramo, la calle se quedó con sombras más anchas. La señora señaló con la barbilla un acotamiento de tierra a la derecha, justo antes de un muro blanco con manchas de humedad. Me orillé y puse intermitentes. Me dijo con suavidad. Espéreme tantito. Nada más las dejo. Abrió la bolsa de tela y vi que no traía mandado, venían ahí 2 ramilletes pequeños de cempasúchil, de esos que dejan pigmento naranja en los dedos, y un paquetito envuelto en papel china morado. Bajó con una calma que entonces me pareció normal. Yo me quedé con las manos en el volante, observando por el espejo cómo subía por un montículo de tierra que llevaba a un altar carretero, una cruz de madera, 2 frascos de vidrio con veladoras nuevas y, al centro, una foto plastificada donde apenas se distinguía el rostro de un muchacho de 20 y tantos, con chamarra ligera y sonrisa de chamba recién conseguida. La señora acomodó las flores, abrió el papel morado y dejó lo que parecían panecillos chiquitos. Después apoyó la frente contra la cruz unos segundos y regresó. Subió sin prisa. El frío se marcó otra vez en la nuca. Cerró la puerta sin ruido. No volteé a verla de inmediato, puse primera y avancé. La vi por el espejo cuando el poste de luz nos rebanó el interior del taxi, tenía los ojos húmedos, no de llanto fresco, sino de cansancio antiguo. ¿Todo bien?,
Pregunté. Sí, ya lo vio, dijo, mirando al frente. Ahora sí, al panteón. La indicación me extrañó. Estábamos a unas cuadras del panteón de San Lorenzo Tezonco. La seguí. La lluvia se adelgazó aún más, como si la noche se hubiera quedado sin agua. A la entrada del panteón, donde de día hay vendedores de flores, todo estaba vacío. Solo quedaba un velador encerrado en su caseta, con luz amarilla prendida y radio a volumen bajo. Me detuve frente al portón cerrado. Era obvio que a esa hora no abrían. Hasta aquí llegamos, dije. ¿Quiere que le pida un teléfono a don Velador para que avise mañana? La señora se inclinó apenas hacia adelante, como cuando una madre revisa el peinado de un niño. En voz suave, sin reclamo, dijo. No hace falta. Yo entro por mi lado. No entendí. La vi tomar de la bolsa un manojo de llaves muy viejo, unidos por una argolla oxidada, y acariciarlas como si fueran cuentas de rosario. No metió ninguna al cerrojo, solo tocó la argolla con el dorso de los dedos, luego se quedó quieta, mirando el portón. Pasaron unos segundos. En ese tiempo, el radio del sitio, que yo había bajado para no molestar, apagó su estática por completo, como si alguien cortara la corriente. La ciudad se quedó sin sonidos eléctricos, solo lluvia y mi motor en ralentí. La señora respiró profundo y por primera vez giró la cabeza para verme directo a los ojos. Miguel, gracias por traerme, dijo, llamándome por mi nombre aunque yo no se lo di. Le voy a dejar algo para que nunca se le pierda el camino. Tomó de la bolsa un monedero de piel chiquito, lo abrió y dejó caer en el portavasos 2 monedas antiguas de 50 centavos, de esas grandes, con el calendario azteca grabado. Sonaron secas, como si el plástico del auto fuera de piedra. Quise decir que no hacía falta, pero me salió la voz atorada. Ella tocó el rebozo como ajustándolo, asintió una sola vez y añadió. Si alguna noche huele a copal en su taxi y el reloj se le regresa, no se asuste. Solo écheme la mano volteando a ver. Eso es todo. Antes de que pudiera responder, abrió la puerta con un movimiento lento. El frío entró a la cabina y me hizo doler los dientes. Me incliné para mirar cómo se alejaba hacia el portón. No la vi pasar del marco, se desdibujó a una distancia de 2 pasos, como si la lluvia la hubiera borrado del aire. No hubo sombra, no hubo trazo. Solo quedó la forma del espacio sin ella. Me quedé un rato con el motor prendido, respirando cortito. El velador salió de la caseta con la chamarra medio puesta, como si hubiera sentido algo. Me acerqué para preguntarle si podía dejar la señora algún recado. Me miró extrañado, me pidió que repitiera la pregunta y señaló la calle detrás de mí. No ha pasado nadie, dijo. Y por ese portón nadie entra de madrugada. No discutí. Le pedí un café soluble de esos que vende en vaso de unicel y, en lo que calentaba el agua, volví la vista al portavasos. Las 2 monedas seguían ahí, opacas, con ese brillo muerto de los metales viejos. Las tomé. No estaban frías ni calientes, no tenían temperatura. Guardé una en la cartera y la otra la volví a dejar. De regreso, tomé Tláhuac hacia Tasqueña. A la altura del muro blanco donde la señora me pidió parar primero, me orillé otra vez. Subí por el montículo de tierra con la lámpara del celular. El altar estaba igual, pero a los pies de la cruz habían dejado un papel plastificado con letras claras. Me agaché para leer. Decía, para Ángel, 6 de agosto. Gracias por verlo. Nos vemos cada año. Al lado, con plumón, mamá. No traía apellidos. Tampoco fechas más allá del mes. Debajo del plástico había un recorte de periódico viejo, amarillento, donde se hablaba de un choque en Tláhuac, un muchacho que no alcanzó a llegar a casa, y una madre que pedía a los conductores voltear a mirar, por favor, para que nadie pasara de largo donde su hijo quedó. La resolución me alcanzó ahí mismo, con esa frase. No había truco ni explicación complicada, la señora seguía haciendo su última ruta. Salía con sus flores, pedía taxi, dejaba el manojo de pan y un poco de cempasúchil, y luego entraba por su lado al panteón para acompañarlo. El tiempo moviéndose hacia atrás en el tablero no era un error del coche, era su hora detenida, la hora a la que quedó atada.
Y el copal en el aire no era imaginación, era su señal para que yo no la tratara como sombra sino como pasajera. Lo único que me pidió fue mirar, dar fe, no pasar de largo como los que aceleran para no ver cruces en la orilla. Ese mismo día, con luz, volví a San Lorenzo Tezonco. El portón estaba abierto. Compré 2 ramos de cempasúchil en el puesto del señor de las flores y pregunté por un ángel joven. La vendedora no supo, pero una señora mayor detrás de mí dijo, en la parte vieja hay varios ángeles. Los de los accidentes recientes están más pegados al muro. Caminé entre cruces, leyendo nombres hasta que encontré, pegado a una pared descascarada, una lápida sencilla con ángel y una fecha de hace algunos años. No había foto. Solo un vaso de vidrio con cera reseca. Dejé ahí un ramillete y la moneda que cargaba en la cartera, apoyada contra la base como si fuera una piedrita. Desde esa noche, cuando huelo copal en el taxi a mitad de año, sé que no es el vecino de esquina. Bajo la velocidad, me pego a la orilla, y si encuentro un altar nuevo, me detengo. No me pongo a rezar ni a preguntar, solo miro. Y si traigo a alguien en el asiento, le digo que tardamos tantito, que voy a acomodar memoria, que es como yo le llamo ahora a ayudar a que las cosas estén en su lugar. Si el reloj del tablero se resbala hacia atrás unos minutos, no me asusto. Solo pienso, alguien está alcanzando su hora y lo dejo pasar. No me gusta coleccionar historias, pero esta la traigo conmigo en forma de ruido y olor. A veces, el radio mete un danzón viejo entre la estática. A veces, el llavero del espejo se queda inmóvil aunque el coche vaya en baches. A veces, las monedas del portavasos suenan solas, como si se acomodaran para que yo las vea. Y siempre, cuando regreso por Tláhuac y paso frente al muro blanco, miro de reojo hacia el montículo. Si hay flores nuevas, enciendo las intermitentes, me orillo y dejo, aunque sea, una moneda de 10 con la fecha del año, para que los vivos y los de allá sepan que alguien pasó mirando. Si alguien me pregunta qué haría si otra vez una señora de rebozo me pide ir al panteón a esa hora, yo no dudo, la llevo. Porque entendí que hay viajes que no se pagan en efectivo. Se pagan con tiempo, con mirada y con respeto. Y en esta ciudad, donde todo corre tan deprisa que nadie ve nada, tal vez lo mínimo que uno puede hacer es detenerse un momento y confirmar que ese recuerdo existe, que ese nombre sigue ahí. Sigo manejando de noche. Y cuando la humedad se pega al vidrio y los postes parecen flotar, recuerdo su voz diciendo mi nombre sin que yo se lo diera. No me da miedo. Me endereza la espalda, me acomoda las manos en el volante y me recuerda algo que ojalá todos aprendiéramos: no todos los pasajeros quieren llegar a casa, algunos solo quieren que nadie pase de largo donde están sus flores.